Bienvenidos a De Camiones, Grúas y Más, el podcast donde cada carretera tiene una historia y cada operador es una leyenda en movimiento. Aquí hablamos de lo bueno, lo retador y lo chistoso, de eso que solo entienden los que viven entre motores, patios y kilómetros. Mi misión es clara: celebrar a la gente que sostiene esta industria, contar sus historias con orgullo y recordar que detrás de cada viaje hay fuerza, talento y corazón. Así que súbanse, porque esto es De Camiones, Grúas y Más y venimos cargados al full. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a un capítulo más de Grúas, Camiones y Más. Esta ocasión estamos con don Rómulo Mejía, director general de Autotransportes Romedo y precandidato a la presidencia de la Canacar para el 2026. Don Rómulo, bienvenido a De Grúas, Camiones y Más. Es un gusto tenerlo aquí. Gracias a ti, Dalia, por esta oportunidad que me das de compartir varias cosas que traemos en común nosotros los transportistas. Te lo agradezco y creo que podemos hacer muchas cosas bien. Sí, seguramente sí, don Rómulo. Y me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Quién es don Rómulo Mejía? Bueno, mira, te voy a decir, yo soy de Rómulo Mejía Durán, soy originario de Matamoros, Tamaulipas. Mi padre, que en paz descanse, en los años 60, fundó la empresa de transporte, que el transporte es Puertas Verdes, pero se remonta un poquito más atrás de él cuando empezó su carrera de transportista, pues muy rudimentariamente, siendo que nosotros en el área de Matamoros somos agricultores, había un poco comercio. Empezó su negocio con una carreta de mis abuelos y de ahí se vino la idea de mi padre de ser transportista, pues como no había otro más que la agricultura. Orgullosamente mi padre empezó, como te digo, en carretas que son guayines, perdón, porque carretas son con bueyes, y me lo acaban de decir, y bueyes, guayines son con mulas. Y de allí nace el transporte hacia mi familia, y a mí pues todo lo que es del transporte desde muy pequeño me apasiona el transporte. Ya en el transcurso de edad de los 14 años, pues yo ya manejaba el transporte, pues estaba mi papá, era transportista, mis hermanos, y algo también que quiero comentar, que mi padre transportaba, fue de los primeros transportistas que movía ganado desde México, desde Estados Unidos, México y a Sudamérica, que es Belice y Guatemala, pero hace muchos años cuando se tardaron un mes para llegar. Y de ahí, bueno, pues ya crecí, ya más grandecito yo, empecé a estar ahí en el negocio de mi padre, a la edad de 14 años. Y es una historia muy, muy bonita que todos tenemos que ver y recordarle, porque muchos de los hombres camión de ahí nacen. Las transportistas grandes en la actualidad vienen del hombre camión, porque era cuando se transportábamos a llevar los víveres de un municipio a otro, y ahí se hace el comercio. Pues anteriormente pues todo llegaba en ferrocarril, pero el ferrocarril pues de ahí se tenía que manejar a través de carretas, o los que tuvieran camiones, o etcétera. Y es parte de una historia que yo creo que es válida contarla. Y bueno, ya después, posteriormente, a la edad ya de los 18 años, yo empiezo a trabajar pues ya dirigía la empresa de mi padre. Mis hermanos tenían su trabajo y estaban estudiando, pero ya empiezo a dirigir la empresa de mi padre. Y de ahí fue por lo que yo empecé también a trabajar con la central de servicios de carga, cuando antes no existía la cámara. Y también, pues de ahí me surgieron muchas cosas que me venían pasando, que nos pasaban, perdón, para sacar adelante el autotransporte. Yo principalmente pues también anduve arriba del camión por unos años. Y no era por necesidad, es porque me gusta y me sigue gustando. Yo hoy en la actualidad también tengo mi licencia federal, y precisamente para conocer toda la trayectoria de qué le duele al operador, qué le duele al transportista, o nosotros principalmente, pero estoy hablando hace 40 años, de hace 40 años a la fecha
ya ha sido muy diferente. Digo, en el año 90 formamos Autotransporte Romedú, que soy socio fundador, y bueno, de ahí a la fecha es algo por lo que todavía me sigue encantando el transporte. Muchas gracias, don Rómulo. Y justo usted me decía que a los 14 años fue la primera vez que se subió al camión. Cuénteme qué sintió a esa edad, ya estando en un monstruo, que pues un camión al final se impone. Mira, Dalia, bueno, ¿qué te digo? A mí me apasiona el transporte desde muy niño. Manejaba los camiones porque pues ahí los teníamos. Nosotros las oficinas las teníamos en mi casa, tu casa, y ahí teníamos oficinas y entonces ahí hacíamos todo, la mecánica y todo, de coadyuvar. Y bueno, dado la experiencia que tuvimos posteriormente, llegaron las primeras maquiladoras a nuestro municipio, a Matamoros. Estoy hablando del año 1967. Y bueno, pues empezó la industria del transporte. También estuve en el Gremio Unido de Choferes y Trabajadores Conexos en Matamoros, que también me dio una gran experiencia trabajar con ellos. Y actualmente pues todavía existe, ¿verdad? Y de ello pues yo entré a trabajar, a apoyar en la central de servicios de carga con muchos transportistas. Bueno, los transportistas que había en nuestra región. Y de ahí a la fecha, bueno, pues ya después viene la Canacar, que hoy tiene... Pues yo empecé hace 35 años a colaborar con ellos y he tenido varias oportunidades. En el 2004, del 2002 al 2004, fui delegado en Matamoros por primera vez de la Cámara Nacional del Autotransporte y bueno, hoy por hoy soy el delegado en Monterrey, Nuevo León, pero anteriormente a esto trabajé con muchos expresidentes que... Trabajamos muy de la mano ahí con algunos de ellos, pero casi con todos trabajé. Estuve en profesionalización al autotransporte, compras en común y enlace legislativo, que algunas veces fue repetitivo, y lo que hoy yo actualmente soy delegado en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias por contarnos esa parte. Y me voy a regresar un poquito, don Rómulo. En toda esta trayectoria que usted vivió pues desde niño y a sus 14 años ya manejando un camión y teniendo esa responsabilidad, porque al final creo yo que parte, cuando uno se sube a un camión, el tener el volante en las manos es una gran responsabilidad pues de lo que uno transporta y de su propia vida. Entonces, sí, perdón. Dígame. No, digo, sí, efectivamente, dale, discúlpame. Te repito, a mí me apasiona el transporte como a muchos que lo hemos vivido y que lo seguimos viviendo. Y más que nada lo veo por el factor humano, porque también tiene que ver el comportamiento de cómo nos comportamos nosotros, los dueños de las empresas, ahora empresarios, y hacia el operador. Antes les decíamos choferes, ahorita con la profesionalización pues ya le decimos operador, porque hay, ya hay carreras más profesionales. De hecho, fíjate que eso es al inicio de la profesionalización. Hemos trabajado mucho con cámara y fuera de cámara. Algunos de ellos trabajo actualmente con el ICET, con ITASE, para la formación de operadores. Te voy a hacer un comentario. Anteriormente, hace 25 años, yo soy socio fundador y ya veía la visión de la falta de operadores que teníamos hace 25 años. Bueno, y en esta Escuela de Educación Vial de Noreste, que hoy por ahí todavía sigue funcionando, se han graduado más de 8,000 operadores. Si esto lo replicáramos, yo creo que en todo el país, creo que fuera bastante benéfico, ¿verdad? Pero eso pues ya sería posteriormente y es algo que tenemos que ver como cámara y como gremio, a sacar muchas cosas adelante que se pueden ver, que se pueden hacer y tenemos todo para hacerlo. Sí, coincido totalmente con lo que usted dice y regresándome al tema de la trayectoria que usted tiene y que usted sabe lo que significa ser operador, porque entiendo, usted llegó a operar el camión y usted lo siente, lo vivió en carne propia. Cuéntenos una historia como en estos caminos que usted recorrió, ¿qué fue algo que le haya impactado o qué es lo que usted vivió, alguno de estos trayectos? ¿Qué le dejó, don Rómulo? Mira, Dalia, efectivamente, sí tuve varias experiencias. Pues como yo anduve arriba del camión, bueno, no fueron tantos años, 5 años solamente, digo, porque pues no se puede administrar y estar al frente.
hace 40 años, 45 años, cuando ya andaba arriba de la unidad, teníamos la necesidad de que había las casetas telefónicas y llevaban monedas para hacernos como hay en un teléfono, pues tenemos todo. La realidad, sí, veíamos mucho el factor humano, que es muy importante, y algo que me impactó, pues es lo que veía yo como operador, la necesidad. Digo, no estaban los camiones tan modernos como ahora, ¿verdad? Te voy a platicar una historia así breve. Pues yo estaba muy pequeño, muy joven, bueno, a los 17 años, 18 ya manejamos camiones, no, pues no había licencia federal, solamente con la licencia que te daba el Estado podía circular, pero pues también había menos camiones, ¿verdad? Y menos coches hoy en la actualidad. Me recuerda algo que teníamos una ruta que manejamos de Matamoros a Saltillo y había un paradero que se llamaba el Cesteo de las Aves. Pues yo estaba muy chico y traía un acompañante, un amigo o conocido, que me ayudaba por si se me ponchaba una llanta, pues no había como ahora tantas donde llegar a reparar una llanta, entonces tenías que cambiarla y pues yo estaba muy chico, muy delgadito y pues traía un tubo enorme para cambiar llantas y esa es una buena historia que se me viene a la mente siempre de cómo están las cosas de anteriormente a hoy en la actualidad, ¿verdad? Pues hay muchas volcanizadoras cada tantos kilómetros, pero en aquel entonces no había ese tipo de situaciones y por eso, pues bueno, también en el camino sabíamos que dependiendo de la ruta que tuviéramos era donde llegamos, pero llegamos con una tranquilidad que hoy no se tiene, de llegar a descansar y todo ese tipo de cosas que no vimos con los problemas que tenemos hoy actualmente, ¿verdad? Y esperemos que más adelante podemos resolver ese tipo de situaciones para los operadores y hacerles saber a la gente la necesidad que tienen de nosotros como transportistas y operador. Y ahí, don Rómulo, con esta historia que nos platica, reflexionando un tanto en el liderazgo que usted pues ha llevado en toda su trayectoria, porque pues empezó a los 14 años, operó 5 años, administró una compañía que hoy en día entiendo administra otra. ¿Cómo usted, viendo toda esta reflexión de vida, qué es lo que le recuerda a usted que sigue en esta industria? Digo, usted la ha vivido desde diferentes panoramas. ¿Qué diría en ese sentido? Mira, más que nada hay algo que tenemos que saber la sociedad y el transporte, que deben de entender que deben de convivir con nosotros los transportistas y también con el operador, dado su forma de trabajar, que no lo tomen a mal, o sea, somos allí, se puede decir el patito feo, pero yo creo que somos una necesidad a nivel nacional y yo creo que mundial. Acuérdense que todo lo que se mueve en el país se mueve por transporte, el 85%, y representamos el 3.7% del PIB nacional, y ese es bastante relativo. Entonces, a lo que me preguntas, cómo convivir más el usuario o la sociedad con el transporte, yo creo que deben de saber que nosotros tenemos necesidades de llegar a entregar mercancías a tiempo, pero sin saber la sociedad de cómo va ese operador, qué es lo que conlleva, el cansancio que deja familias y todas estas cosas, por tratar de llevar todas estas insumos a las necesidades de cada ciudadano y de veras hay que reconocerles a los operadores, que es el factor humano principalmente, pues es ¿cómo te diré? Es necesario para nosotros los transportes. El factor humano es lo principal, porque todavía no hay camiones autónomos. Está en un futuro probablemente lo habrá, pero no todavía. Y hablando justamente del operador, viviendo usted 5 años, digamos, con esta cachucha, ¿qué le diría a un operador, don Rómulo, aprovechando este espacio? Mira, Dalia, algo que le diría, pues como yo me he puesto en su lugar, sé las necesidades de un operador y hoy por hoy yo creo que tenemos que darle los espacios al operador también, darle todas las necesidades en cuanto a lo que se necesite. Ya un operador pues se requiere del apoyo, muchas veces también del apoyo moral,
de todo como empresarios, tenemos que saber que sin ellos no podemos hacer absolutamente nada. Digo, hay mucho por hacer todavía, pero no sin dejar de pensar cómo hacerlo, no nomás decir, sí lo voy a hacer, no. Hay que buscar la manera de llevar adelante y poder ayudársele tanto al empresario. Hay que profesionalizar más tanto al empresario como a los operadores que ya están muchos de ellos ya están profesionalmente, tienen una carrera y todavía hay mucho por hacer, pero todo eso hay que buscar el espacio de cómo hacerlo. Pues yo creo que el cómo hacerlo es profesionalizándolos más, te digo, y creo que se puede hacer muchas cosas si todos nos unimos, los empresarios, para a sacar adelante, pues dada la necesidad ahorita que tenemos un déficit de más de 100,000 operadores. Y ese es un tema también, es un tema muy importante, porque hoy por hoy, pues de ese déficit de operadores que te digo, lo podemos un poquito bajar de 100,000. No sé el porcentaje en sí. ¿Por qué? Porque, bueno, hay maneras de cómo bajarle, te voy a explicar, porque hay unos que tienen diabetes, hipertensión, obesidad y otras enfermedades, y estamos dejando pasar ese porcentaje de operadores que se vuelvan a recuperar, a incorporarse, porque ellos ya están hechos, ya son profesionales, ya tienen una licencia. Entonces hay que darle la oportunidad con los médicos o con ponerles más atención y bajar ese índice para en lugar de tener 100,000, pues no sé la cantidad exacta, pero yo creo que hay muchos que se puede recuperar. Y bueno, como te decía hace rato, también te comentaba que hacer mejores escuelas, hacer más escuelas y profesionalizar también. Y digo, hablo mucho de profesionalizar para que vean que no es un chofer como anteriormente, es un operador, es una carrera. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Pues formando más escuelas y enseñarle las nuevas a los operadores, tanto a los patrones. Te digo, hay que profesionalizar. Insisto mucho en esto porque pues hay empresas medianas, pequeñas y grandes, y todos tenemos diferente criterio, hacemos las cosas como lo mejor. Las empresas grandes pues obviamente tienen todo, pero también hay que apoyarle a los que son chicos y medianos, que es algo que tenemos que trabajar mucho, porque ellos también son profesionales, aunque tengan un camión, o que tengan dos, o que tengan tres, estos transportistas, ellos son los que realmente son los que más necesitan del apoyo de nosotros como transportistas. Y hablando justamente de esta diversidad que hay en el sector, don Rómulo, que existe la gran compañía, la mediana y el hombre camión, ¿cómo usted, qué le diría justamente a estos empresarios que se encuentran viviendo toda esta transición, esta necesidad que comenta usted de más de 100,000 operadores? ¿Qué le diría usted a sus compañeros? Bueno, mira, algo que lo hemos venido comentando nosotros en el área del transporte es precisamente cómo ayudar más, cómo hacer más profesionales a los transportistas. Y discúlpame que te siga insistiendo con esto, porque pues es el factor humano, debemos de entenderlo. Yo pasé por ello y sé las necesidades. Pues hay algunas empresas que son muy grandes, ¿verdad? Y bueno, ellos tienen manera de capacitar, pero los que son medianos y pequeños, hay que enseñarles, hay que también profesionalizarlos, te digo, y cómo podemos llevar adelante esto de la mano de todos. Si yo tengo una idea o tengo algo que puede ser, no ser egoístas, decirlo, y principalmente a las escuelas, impartirles este conocimiento que nosotros tenemos para que también se lo hagan saber a los empresarios y al operador. Muchas de las necesidades, pues ya las saben, los operadores pues tienen que dejar en ocasiones a sus familias para darnos el servicio a todos nosotros, y eso no lo valoran. Eso tenemos que valorarlos tanto todos los usuarios, todas las personas usuarios, y nosotros como empresarios tenemos que ayudar. Y no me canso de decir que
que la base de todo el transporte es el operador y la base de México es el autotransporte. Y ahorita usted lo decía, el autotransporte es la base de, pues mueve todo prácticamente el país y fuera, antes de que empezáramos la grabación, usted me platicaba justamente de si un día dejara de operar el autotransporte, colapsaría todo. Sí, efectivamente, Dalia. Digo, y es en todo el mundo, ¿eh? No solamente en México. Con, no sé, una semana que esté parado, dejan de llegar los suministros a la casa de cada uno de nosotros, llámese la harina, el maíz, el medicamento, etcétera. Yo creo que sí necesita mucho el país el autotransporte y por lo tal tenemos que convivir con este patito feo, porque es una cadena esencial en la cadena de suministros de todos, de todo, para que lleguen los alimentos a cada una de nuestras casas. Y pensando para sensibilizar a la gente que está fuera del sector del autotransporte, ¿de qué manera los invitaría a sensibilizarse justamente a la importancia de la industria para el país y para el mundo? Bueno, mira, hay cosas que desconoce la sociedad y por lo tal tenemos que hacerle entender, no entender, los patrones hacia los operadores y de ahí pues sacar ideas que puedan fortalecer a todo el transporte, pero tenemos que hacerlo todos en conjunto, no es de que uno solo diga unas cosas porque puede estar equivocado. Creo que ahí debemos nosotros como empresarios también comunicar las nuevas buenas del transporte, porque el transporte es esencial a nivel nacional y a nivel mundial. Te digo, el 85% de lo que se mueve en México se mueve a través del transporte. Y el otro 15% también, porque el ferrocarril, ni la naviera, ni lo aéreo llega a las casas de nosotros, ¿verdad? Tiene que usarse el otro 15%, que es la última milla hacia la comunidad. Yo soy muy insistivo en que la sociedad debe de convivir también con el transporte. O sea, te mencionaba hace rato, Dalia, que muchas veces no sabes la necesidad que lleva ese operador de llevar esa mercancía. No es porque lleve la prisa de que vaya muy recio, fuerte, digo, hay un límite de velocidad obviamente, pero también hay necesidades y esas necesidades a todo mundo nos compete, porque pues el medicamento, los medicamentos y los alimentos pues tienen que llegar a la casa. Entiendo ahí esa parte que usted dice, don Rómulo. Y por ejemplo, bueno, en lo particular a veces cuando yo manejo y uno ve el camión, uno se enoja porque justamente va súper rápido o porque uno no entiende las señales. ¿Qué recomendación nos daría cuando vemos un camión? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Porque a veces he visto usuarios que vamos manejando y vemos los camiones, ya sea en la carretera o incluso aquí en la ciudad, de la última milla y a veces nos le metemos o no entendemos las luces. ¿Hay algún consejo que uno vea? Y de repente hay gente que yo he visto que no sabe incluso hacer un cambio de carril en carretera. Sí, mira, qué bueno que haces esa pregunta y es bien válida. Acuérdate que hace 40 años pues había menos camiones, menos usuarios. Hoy en la actualidad, efectivamente, desde hace 40 años, nosotros cuando yo andaba de operador y todavía hasta la actualidad, es una señal muy fácil. El operador te pone la señal al lado izquierdo para que rebases, cuando él va a un límite de velocidad o que él va a rebasar también. Y cuando tú lo rebasas, el usuario al transportista, hay algunos usuarios automovilistas que nos dan las gracias. Las gracias se dan cuando ponen los intermitentes y te cambian las luces, que ya puedes incorporarte al carril.
Digo, ese es algo muy bonito que sientes cuando ya lo entiende. Pero yo creo que es que ahí nos hace falta de cultura de los usuarios que desconocemos, pero ahorita a través de estos medios estaría bueno comunicárselos que cuando vayamos nosotros en la carretera o en la ciudad, pues que si ponen la direccional, pero muchas veces no es para que se vaya a rebasar, te va a poner a rebasar porque cuando él tiene el límite de que va a rebasar ya con seguridad. Y también que tomen en cuenta que cuando ya vayas, que estés adentro del carril, pues que te haga la señal y es un agradecimiento de parte de los usuarios y el agradecimiento por parte del operador que te haga un cambio de luces. De verdad que es bien bonito eso, algo yo creo que teníamos que comunicarlo y ahorita a través de esta entrevista que lo haga, se haga público, porque es público, que se entiendan. Sí. Esa es cultura. Sí, la verdad es que es bonito cuando uno, como bien dice usted, va entendiendo todas estas señales y ya no se enoja incluso, porque pues de repente es ahí complicado que la convivencia tanto en ciudad, carretera, que pueda haber entre estos monstruos que son los camiones y nosotros usuarios que de repente pues a veces ni siquiera sabemos ahí cómo utilizar nuestras luces del automóvil, don Rómulo. Y platicando en toda esta experiencia de la carretera, y me voy a regresar un poquito al tema de los paraderos. ¿Qué es lo que usted ve en ese sentido, don Rómulo, de los paraderos? ¿Qué le llama la atención de ahí? ¿Qué haría don Rómulo? Mira, Dalia, efectivamente, y a lo mejor se me pasó ese tema, yo creo que es necesario los paradores seguros, dada, pues que es donde podemos llegar a descansar. Hoy por hoy hace falta como 1,200 aparadores seguros, digo, más menos, una cantidad considerable, que puede ser más. ¿Por qué son los paradores seguros? Precisamente por eso se llaman paradores seguros, que tú llegues y descanses, pernotes allí, si llegas a algún municipio, llámasele así de esa manera, y que puedas llegar a descansar, que tenga todas las necesidades como un truck stop en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es un truck stop? Bueno, es precisamente del lado mexicano, que se tenga baños, que se tenga un hotel económico, obviamente, una tienda de convivencia, restaurantes, pero más que nada que tenga seguridad el operador dónde llegar y descansar. Eso sería bastante favorable para nosotros los transportistas. Pues hay algunas empresas que tienen sus patios dentro de los municipios, pero los que vienen de fuera, que son medianos o pequeños, inclusive hasta los grandotes también, pues no pueden tener patios en todo el país. Bueno, hacer ese tipo de paradores. Hoy por hoy, yo estoy gestionando allí con algunos municipios en mi área, en Nuevo León, que ya iban un poquito avanzados. Precisamente esto, darlos que nos los den en comodato a las propiedades y un tercero que lo construya, pero principalmente que tenga la seguridad, ya sea por parte del gobierno del estado, o la policía estatal o la Guardia Nacional, y evitar todo, pues que se contamine, vaya, ¿no? De diferentes que tenga principalmente seguridad, no que se contaminen ahí con gente que no debe estar. Y creo que es muy benéfico este tipo de cosas. Pero eso lo debemos replicar en todo el país. Ahorita actualmente la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes autorizó, bueno, está en construcción de 10 paradores y bueno, pero yo creo que hacen falta muchos más. Y nosotros como usuarios tenemos que poner nuestra parte también. Yo desde aquí, desde esta invitación que me hiciste a tu programa, le hago del conocimiento a todos que se sumen a esto. No importa que no estés en tu municipio, pero que lo gestionen con los gobernadores o con los alcaldes, y creo que sí se puede hacer. Y hay buena disposición por parte de los alcaldes y de los gobernadores para llevar estos programas adelante, más que hay que saber cómo. De hecho, hay unos lineamientos para eso, y son públicos y son bastante benéficos. Y hablando en el tema de los paradores, esta parte que usted dice, que se acerquen a su gobierno y que lo gestionen, aparte del tema de la seguridad, baños, hotel, díganos a la sociedad que estamos fuera o la gente que no vive todo este proceso del transporte, ¿cómo contribuimos
a esta situación? Porque de repente yo he visto que cuando estamos en carretera va un carro particular y pues hay paradores que uno ve y lejos de ayudar, pues los ensucian o llegan y pues se enojan de que está el camión. ¿Cómo deberíamos comportarnos los que no manejamos o no estamos inmersos 100% en este gremio cuando vamos a un parador? Bueno, mira, los paradores precisamente son para eso, para que lleguen los camiones, tienen que estar bastante amplios. Los automovilistas, bueno, pues llegan a los estacionamientos de las gasolineras, como les llamo, las estaciones de gasolina, y sí, nomás que son muy pequeños para el tamaño de un camión, o sea, puede haber 10, 15 camiones. Lo vemos la necesidad de paradores, que los usamos incondicionalmente fuera de las casetas de cobro, porque pues no tenemos eso donde tenemos la seguridad para que descansen nuestros operados, pero dada los 2 millones aproximadamente que tenemos de camiones, estoy hablando del Servicio Público Federal, faltan los de placas de los estados, no tengo la cantidad exacta, pero imagínate, todo esto, las carreteras son lo suficientes para que estén ahí, y bueno, las casetas de cobro no tienen ahí un aparador, que deberían de hacerlo ellos por parte de las concesionarias que tienen las casetas de cobro, que hagan los paradores, y es una muy buena opción para ellos, y si es benéfico tanto para ellos, para nosotros, como seguridad, porque pues se hace un aglomeramiento allí y también puede ocasionar accidentes, pues dado porque pues es la única parte segura que tenemos. Digo, si hay partes más seguras más adelante, pero ahí nos sentimos más seguros como operadores, y de estar descansando o llegar a tomar un café, porque ahí hay algunas tiendas de convivencia o cafeterías, pero ya a lo largo del camino ya no encuentras nada hasta que llegas hasta otro municipio o a mediación que hay, pero pues igual te digo, no es lo adecuado para nosotros, dado que tenemos que tener todas las comodidades, digo, sin lujos, pero algo que sea práctico y económico, que el operador lo pueda pagar. Yo creo que eso nos beneficiaría mucho tanto a nosotros, los transportistas, como el beneficio para los operadores, ¿no? Necesitamos que descansen los operadores y evitaríamos también accidentes. Sí, y es ahí la importancia, beneficia a todas las partes, como bien dice usted, al operador, al empresario y a la sociedad, porque tenemos un operador que llega descansado y que puede tener sus 5 sentidos para maniobrar lo mejor que puede en las carreteras y también incluso cuando entran a la ciudad, que ese es todo un tema también muy particular. Y don Rómulo, voy a hablar de un tema que hoy en día está muy en popa, la mujer en el autotransporte. ¿Qué me podría decir de eso? Dalia, hoy por hoy tenemos más de 8,000 operadoras, de veras que seguimos, que siga creciendo más. Digo, son muy responsables, con todo respeto hacia los hombres también. Y bueno, precisamente las necesidades de un hombre son muy diferentes a las necesidades de una mujer. O sea, principalmente las necesidades fisiológicas. Pues tienen que tener baños, todas las necesidades, todos tienen que asearse en estos que te digo, en estos paradores, y creo que sería muy beneficioso, como te lo he estado repitiendo, se necesitan estos aparadores. Digo, nunca se es tarde, tenemos que empezar por algo, y ya se están haciendo, inclusive hay empresas particulares que ya lo están haciendo, y qué bueno, eso es de aplaudirse, pero nosotros también tenemos mucho por hacer y tenemos que hacer la iniciativa, los transportistas, para buscar el bien para nuestros operadores y nuestras operadoras, que te digo, orgullosamente ahorita hay más de 8,000 ya registradas con licencia federal, y van a seguir sumándose. Digo, y también hay que pensar también en las madres, que es una necesidad de estos paradores para que descansen. Digo, un hombre, pues, la fatiga en un hombre, pues a lo mejor lo puede aguantar más, pero una mujer, pues también tiene que llegar y descansar y que se sienta tranquila. Si como hombre, vemos el problema de no estar seguros, pues una mujer, pues con mayor razón. Y hablando justamente de la mujer operadora, y en general entiendo, usted, don Rómulo, incluso en su compañía, está soportada por mujeres. ¿Cómo ha impactado este liderazgo femenino
a don Rómulo en toda su trayectoria que desde los 14 años anda usted en el transporte? Mira, algo que debo decirles, nosotros en nuestra empresa tenemos el 75% de mujeres en la oficina, en logística, en medicina, en recursos humanos, etcétera. Y ese es un factor que debemos darle más prioridad también a la mujer, como no, de quitarnos ese tabú del machismo que dicen nomás los hombres. No, ya estamos en pleno siglo XXI y bueno, hoy por hoy tenemos una presidenta que es dama, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y tenemos senadoras, diputadas, legisladoras y también empresarias, muchas empresarias. Entonces, pues también se les tiene que dar la oportunidad en el caso de nosotros, en las empresas y también inclusive a discapacitados. Ese es alguien que no lo aplican en las oficinas de nosotros y creo que muchas, tenemos preparado para recibir gente incapacitada que también puede trabajar como cualquiera, independientemente de qué le duele o qué tenga. Entiendo, don Rómulo. Y ahora que tiene su compañía, que tiene mujeres, tiene hombres, digamos, es inclusiva, hay también el tema de discapacitados, ¿cómo ve que convivamos todos en conjunto con el transporte? Qué buena pregunta. Debemos de convivir y ahorita, hoy por hoy, que somos iguales, tanto hombres como mujeres. Yo así lo veo, te estoy dando mi punto de vista personal. Desde hace mucho tiempo yo he estado trabajando con damas. Me puedo decir que tuvimos la primera dama operadora hace más de 20 años, que fue la primera dama que cruzó a Estados Unidos con el FATS, que era como un permiso para entrar a Estados Unidos certificada. Y orgullosamente, bueno, ya se nos jubiló, ¿verdad? Estoy hablando de 25, pues ya no hay. Y se le enseñó desde un principio. Así podemos hacer con todas las mujeres. O sea, hoy por hoy también tenemos operadoras y yo creo que se les debe dar ese espacio también los transportistas, que yo creo que ya ese tabú se va quitando, pero hay algunos que todavía están con eso, con el machismo. Te voy a platicar una anécdota muy breve. Yo tenía tenía porque ya fallecieron, que tenían empresas de transporte y no dejaban que su esposa ni sus hijas se metieran al transporte. Desgraciadamente fallecen por causas naturales o accidentes. Y bueno, ¿y qué hacen? O sea, llegaban gente nueva a administrar estos y esas empresas, lástima, tuvieron que cerrar porque no supieron llevarla a sacarlas adelante por el hecho de no incluir a las damas, a las esposas, a las hijas. De hecho, hoy por hoy participan muchas mujeres. Habemos empresarios que no tenemos hijos, pero tienen hijas. Y yo creo que es el momento, bueno, sí, yo creo que ya lo están haciendo, que participen. Y dentro de Cámara también necesitamos que participen la mujer. Esa es una de las prioridades que tenemos, que participe más, que sea más participativa. Y tiene todo para hacerlo. Sí, por supuesto, y ahí platicábamos fuera de la grabación de Rómulo de la importancia de la mujer, pues no solo en el medio, sino en general en el mundo, y hoy pues está moviéndose más que nunca, creo. Y hablando de la Cámara, en un futuro usted visualiza que haya una presidenta en la Cámara. Claro, Dalia. Una presidenta mujer en la claro, CONACAR. Me queda bien claro. Te lo dije hace un momento, digo, tenemos las mismas cualidades, un hombre y una mujer. Claro que hay mujeres muy preparadas hoy actualmente activas en Cámara, que tenemos poco que se reincorporaron a estar dentro de Cámara, en el Consejo, en varias delegaciones y direcciones regionales. Claro que sí, ¿por qué no? Digo, yo creo que hay que quitar eso, ¿no? Y también puede gobernar una mujer como un hombre, o viceversa. Yo creo que eso sí yo estaría dispuesto a apoyarlas desde hoy,
y siempre, dado que yo tengo una mujer y 2 hijas, y bueno, pues ellos son la base también de parte de nuestro negocio, y también, hoy por hoy también, mi esposa, mis hijas no están dentro del negocio, pero sí lo conocen, inclusive de pequeñas manejaban los camiones, los enseñaban, no porque fueran a ser operador, ¿verdad? Pero para que se enseñaran desde abajo, en la administración, cómo se maneja un negocio de transporte, ¿verdad? Y sí, claro que sí, me gustaría mucho que en el futuro tuviéramos una mujer presidenta en la Canacar. Eso estaría increíble. Muchas gracias por contestar esa pregunta, don Rómulo. Y hablaba, usted tiene una esposa y tiene hijas. ¿Cómo ha sido este apoyo de su esposa a lo largo de toda esta trayectoria? Porque usted es un hombre exitoso, es un líder, y nos queda claro. ¿Cómo ha apoyado justamente a su esposa en toda esta trayectoria, don Rómulo? Pues mira, me siento muy orgulloso de mi esposa porque desde que empezamos esta carrera con el transporte, yo ya estaba en el transporte cuando yo me caso en el 86, pues ella trabajaba en un banco, era funcionaria en un banco y bueno, pues se sumó después de que ya se embarazó, pues ya no podía estar allí en el banco, se sumó a trabajar con nosotros y entre los dos hemos levantado la empresa. Más ella que tu servidor, pues yo ando más en otro ámbito y lo cual te digo, me siento muy orgulloso de que esté conmigo hoy por hoy y ha sido una mujer muy participativa tanto en cámara como en otras actividades. Pues hemos participado por ejemplo en mi colonia hemos sido tesoreros y varias cosas y siempre hemos participado juntos. Y ahora, hoy por hoy, pues como te menciono, pues ella también ha recibido premios como mujer y tanto en la empresa, ella también ha recibido premios. Hoy por hoy, pues está en el 50+1, es miembro del 50+1, que me imagino que lo que significa es precisamente la igualdad de géneros. Ay, qué padre, don Rómulo. Indudablemente, el rol de la mujer ha cambiado y usted lo ha vivido. Yo creo que el hecho de su trayectoria tan grande, pues ha podido ver toda esta evolución y indudablemente usted no sería lo que es si no tuviera un mujerón a su lado. Yo digo, particularmente creo que he escuchado varias historias de varios empresarios del sector y uno de los puntos que yo he aprendido es llegan a ese éxito porque tienen a alguien que los apoye y ese alguien o ese empuje viene muchas veces de la mujer, de su esposa, de sus hijas o acompañado de alguien. Y aparte de que yo creo que usted hablaba mucho de la comunidad, ¿no? De que en comunidad se haga. Y yo creo que cuando uno trabaja en comunidad, uno puede crecer mucho más y brillar mucho más en general. Y usted hablaba mucho de esa parte de que se unieran, de que trabajaran. Y usted individualmente ha hecho muchas cosas, desde su colonia hasta su compañía e incluso cosas por el país. Y aunando todo esto, don Rómulo, ¿qué le diría si usted tuviera aquí enfrente a todos los operadores, a todos los transportistas, a todo el gremio, a la comunidad, a la gente que está fuera de esto y que simplemente a veces solamente abrimos el refri y sacamos algo y no sabemos lo que hay detrás de todo lo que pues uno puede llegar a consumir en su domicilio, desde alimentos, medicinas, cosas, etcétera? ¿Qué le diría a toda esa gente si usted la tuviera aquí enfrente, don Rómulo? Mira, principalmente todas estas gentes que nos escuchan, de que nosotros, los transportistas y los operadores, somos el patito feo, como te lo dije, pero sin embargo, también hay que ver el lado positivo de la gente, la responsabilidad que tienen los usuarios como los operadores, que se nos respete también, o sea, tenemos que convivir, saber a convivir. Yo sé que es difícil por la situación, pues si llevas un camionzote y tú un carrito y pues tienes la manera de ganar el camión al chiquito, ¿qué les diría a todas estas personas, a los operadores principalmente? Yo ayudaría mucho, principalmente a los operadores, porque esa es la base de nuestras empresas, el operador. El factor humano, he sido muy repetitivo en esta plática, charla. Sin ellos, pues nosotros simplemente, ¿cómo manejaríamos tanto camión? No podríamos. Teníamos que también darle la importancia de que dejan sus familias,
y muchas veces no los valoramos, no todos, ¿verdad? Algunos. Yo creo que debemos darle la importancia que se merecen, y también al usuario que debe de saber que tienen que convivir con nosotros. Digo, hay muchos espacios para hacerlo, pero a través de ustedes, los medios de comunicación, enseñar la cultura de lo que es el transporte y el usuario. Hay muchas cosas por hacer, no terminaríamos, pero lo más importante, el factor humano de los operadores, que nosotros también nos sentamos agradecidos de ser parte de ellos y ser como ellos. Digo, sentirnos el factor humano. Digo, yo me puse en su momento como operador y sé las necesidades que hay, pero estoy hablando hace 45 años, ya ahorita la fecha, son muy distintas las necesidades, y por eso les pido a la sociedad que nos apoyen, que sepan, que sepan la necesidad que tienen nosotros como transportistas, que les tenemos que hacer llegar todos los insumos a sus hogares y convivir más. Muchas gracias, don Rómulo. ¿Y a los compañeros de la Cámara qué les diría? ¿Perdón? A los compañeros de la Cámara, ¿qué les diría? Bueno, pues a mis compañeros de la Cámara, pues que tengamos más que nada unidad, tener más reuniones donde podemos todos trabajar de la mano, escuchar a cada sector, en el caso de nosotros a cada delegación, que escucharlos nosotros a ellos y ver las necesidades, porque son distintas necesidades, y ponerlas en práctica, no nomás dejarlas en el baúl. No que el presidente de la Cámara, bueno, con todo respeto, él tiene una necesidad, tiene que escucharnos, y nosotros también escuchar a los usuarios, a nuestros compañeros, y sacar esto adelante. Hoy, si yo llego a ser el presidente de la Cámara, yo creo que lo principal que tendría que hacer es escuchar a todos mis agremiados y sacar las mejores prácticas para sacarlas adelante, porque la Cámara tiene mucho que dar, pero sin la ayuda de ellos, pues uno no, acuérdese que 2 o 3 piensan más que uno, y eso sería fabuloso, que llegáramos a tener algo que todos seamos uno mismo, y no es canción. Muchas gracias, don Rómulo. Gracias por el espacio, gracias por platicarnos quién es don Rómulo, por darnos su visión, su experiencia, que indudablemente aporta bastante al gremio, al sector. Entiendo que usted está en este proceso de aportar más, de que aprovechen a don Rómulo, esperemos que así sea. Estoy segura que toda su experiencia terminaría de cerrar pues muchas brechas que tenemos hoy en día, incluso desde el usuario lo vive, el gremio lo vive, los operadores, particularmente creo que un operador se debe sentir orgulloso del trabajo que hace. Entiendo que por ahí hay cosas y temas ríspidos detrás, sin embargo me parece que es uno de las labores más complejas, el hecho de dejar a tu familia, de manejar pues a veces más de 50 horas y a veces casi que sin parar, y con todo el tema de inseguridad, pues es un tema delicado, y yo creo que debería de sentirse muy orgulloso todo el gremio, pues para empezar por lanzarse a tener una empresa, ¿no? Desde que el hombre camión decide quiero tener mi propio camión, pues ya está hablando de una autonomía, y usted conoce muy bien esa trayectoria porque lo vivió desde los 14 años, entonces pues toda esa experiencia marca indudablemente todo un camino e incluso generaciones, don Rómulo. Entonces yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. No sé si antes de cerrar, usted le gustaría dar un último mensaje pues a todos los que nos están escuchando. Sí, mira, no creo que sí se me pasaron algunas cosas, pero lo más relevante yo creo que lo platicamos. Algo que me faltó decir, que atrás de un hombre hay una buena mujer. Y por eso también nosotros, como lo mencionaste hace rato, ¿qué pido yo para nuestro gremio? Que tengamos una unidad, principalmente, ser más unidos. De veras que tenemos mucho respeto, conozco muchos transportistas, saben mi trayectoria, tengo más de 35 años en la Cámara y se dicen fácil, pero la trayectoria también la historia lo dirá.
¿qué podemos hacer nosotros? Yo, como presidente de Cámara, te lo dije hace rato, hay muchas cosas por hacer, pero sin el gremio, pues no se puede hacer nada. Tenemos que estar todos unidos principalmente, dado las circunstancias que está ahorita en el país. Tenemos que echar para adelante. Hay mucho por hacer y yo creo que unidos sacamos todo esto adelante. Yo creo que muchas de las pláticas podemos dejar que queden en el pasado y ver el futuro de nuestro gremio. Yo quiero mucho a la Cámara, a través de los 35 que he estado ahí, a mis operadores, que me lo han dado todo, operadoras, y pues hay mucho que dar, tanto de parte del transporte como cómo sacar más adelante, y digo que es incentivo que sacar adelante, porque hay muchas cosas que se me pueden pasar, pero más que nada el factor humano para mí representa la primera fase en esto, y es solamente así como podemos sacar adelante nuestra Cámara. Muchas gracias, don Rómulo. Muchas gracias por sus palabras, por abrirse con nosotros, por compartirnos su historia y por tener esa sensibilidad al sector y digamos a todos los actores del sector, desde el operador, pues los administradores, los grandes empresarios, pues la Cámara, etcétera. Y muchísimas gracias, de verdad. Gracias por el espacio. Muchas gracias por estar en De Grúas, Camiones y Más. Ya lo decía don Rómulo, la comunidad es lo más importante y en verdad creo que en comunidad se puede crecer mucho mejor, se puede desarrollar y pueden alcanzarse metas mucho más grandes. Muchas gracias. Gracias.